Abuelo, para ti, ¿qué significa decidir? Es elegir algo entre dos o más opciones. Y no todos van a decidir lo mismo. Porque cada uno tiene su propia opinión. ¿Y su punto de vista? Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide. Mamá, ¿crees que se toman decisiones importantes todos los días? Bueno, sí, decidimos todos los días. Pero las decisiones importantes tienen fecha y momento exacto. Por ejemplo, este 20 de agosto únicamente la ciudadanía empadronada en el Cantón Quito Decidirá en la consulta popular sobre las actividades de minería metálica en el Chocó andino. Y esto no pasa todos los días. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide. Corape informa, amigos y amigas de Corape Digital TV. Me encuentro en esta mañana junto al coronel Tamayo, quien es parte de la Junta Cívica Patriota del Ecuador. Este grupo, esta organización, está impulsando el voto nulo en las próximas elecciones que se van a desarrollar el 20 de agosto de 2023. Para conocer un poco más de los motivos por los cuales se está impulsando esta votación nula por parte de todos los ecuatorianos, bienvenido, coronel, a Corape, medios comunitarios. Cuéntenos un poco por qué se está impulsando la votación nula en estas próximas elecciones, también tomando en cuenta el contexto en el que estaba pasando el país, de inseguridad, la crisis política que también vive. Ecuatorianos, buenos días y buenas tardes a quienes estén en otras latitudes. Gracias por la entrevista. La Junta Cívico-Patriótica impulsa el voto nulo y desde hoy hemos dado el paso. El 10 de agosto tendremos una concentración en el monumento a Simón Bolívar. El propósito es que estamos cansados de la típica política ecuatoriana, mentirosa, coludida y que realmente no se ha preocupado por los ecuatorianos. Y estamos viendo que los candidatos son los mismos, cambiados de camiseta, son los culpables de la debacle del Ecuador. Por lo tanto, nosotros estamos apelando a la unidad de los hombres y mujeres ecuatorianos, que queremos un nuevo Ecuador, porque nos han venido haciendo ofertas demagógicas de solucionar los diferentes problemas y son los mismos, son los causantes del problema. El autor del problema no puede darle la solución, tenemos que apelar al pueblo ecuatoriano para tener un rotundo rechazo a esta política ecuatoriana con el voto nulo en la primera instancia y en la segunda instancia impulsar realmente que se hagan cambios estructurales en la Constitución del Ecuador y en beneficio de los ecuatorianos, porque lastimosamente nos han hecho creer que este voto nulo, el ausentismo no pesa, al contrario, creo que si tenemos hasta el día de hoy 22% de voto nulo, que está con votos nulos y en blanco, y un 7% de ausentismo, quiere decir que si el pueblo ecuatoriano nos unimos, hombres y mujeres de bien, nosotros podemos sobrepasar el 30% y realmente poner contra las redes a esta política tradicional corrupta que ha manipulado al país y generar desde las juntas cívico-patrióticas, desde las parroquias, desde los cantones, verdaderamente gente patriota que sirva al país. Hablemos sobre la votación nula en primera instancia, es decir, en la primera vuelta. Si ustedes están impulsando esta votación nula, ¿por qué creen que va a llegar una segunda vuelta? Hay una posibilidad. Existe una posibilidad, porque el éxito para nosotros es que gane el nulo, ¿no? Podría resultar, de acuerdo a los números y estadísticas, algo, queremos que el CNE nos garantice, esa fue una de las preguntas que nos hicieron en la Junta, que garanticen que no se pierda ningún voto. Y el voto nulo no perjudica a un candidato, perjudica en pocas palabras a todos, pero beneficia a la comunidad ecuatoriana, en donde el ecuatoriano que no ha estado participando en política pueda realmente demostrar que es el mandante. Sería ideal, mis estimados entrevistadores, que el voto nulo quiebre y vote al tarro a todos esos candidatos de segunda y de tercera clase que se pasan de un lugar a otro y que se han olvidado los ecuatorianos. Pero ante el supuesto no consentido que se llegue a una segunda vuelta, pues el candidato a la presidencia o candidata tendrán que realmente impulsar lo que habíamos hablado el día de hoy, una consulta popular en donde se limpie, se sanee al Ecuador de toda esta corrupción que está incrustada en los estamentos del Estado. Por eso no hay solución y tenemos que nosotros como ecuatorianos ser parte de la solución y no del problema. Y el mandante tiene que darse cuenta que sí tiene peso. No puede ser un ciudadano, un ecuatoriano que solamente lo utilicen para el voto, como lo dijo Orlando Amores. No es un
no es una obligación cívica, sino es nuestro derecho, y queremos decirles, no, están todos descalificados. Ustedes han llevado a la debacle políticos hasta ahora a la destrucción de nuestro país, y no lo vamos a permitir por ustedes, por los jóvenes, por nuestras generaciones. Tenemos que realmente resistir. Este Ecuador es un país rico, empobrecido por estas mafias políticas que se han incrustado y están dañando al país. Coronel, hablamos de una consulta popular. ¿De qué trata esto? Esa consulta popular que queremos que el próximo gobierno lo haga, por eso estamos aunando el voto nulo, pues tiene que cambiar estructuras de la Constitución, tiene que dar garantías a los ciudadanos, tiene que romper esas hegemonías de las élites incrustadas en nuestro país, tiene que sanear a todos estos, yo digo, apátridas o antipatria de políticos que han regalado al Ecuador a las transnacionales y que nos tienen en este momento en vilo. ¿Qué estructuras de la Constitución consideran ustedes que deberían ser cambiadas? El área de la seguridad, el manejo de las finanzas, del área política, las elecciones, códigos de la democracia, la función judicial, la función legislativa y las acciones que tenga el presidente, porque ahora el presidente de la República es el único que puede llamar a una consulta popular y el mandante está a un lado. Entonces esas son las cosas que tenemos que presionar y eso es lo que vamos a lograr. El momento que articulemos una fuerza del voto nulo, quiere decir que estamos nosotros llevando un mensaje de luz, un mensaje de verdad a los ecuatorianos, porque ya no tenemos en quién confiar. Verdaderamente todos nos han defraudado y para los hechos están ahí. El Ecuador estamos al borde de quebrarnos económicamente, socialmente y políticamente ya lo estamos. Entonces queremos apelar a las organizaciones porque las bases son las que tienen que poner esto. Las juntas cívicas desde las parroquias, desde los barrios, parroquias, cantones, ellos serán los que pongan las autoridades. Ustedes mencionaron en esta rueda de prensa que se llevó a cabo previamente que lo que buscan es que el Ecuador tome conciencia de la realidad nacional y considere como culpables del deterioro de la República al ordenamiento jurídico que instauró el narcoestado plurinacional en la constituyente de Montecristi. ¿A quiénes se están refiriendo específicamente? Sí, a todos los que están impulsando estas nuevas revoluciones, porque no es cuestión solamente del socialismo, yo ampliaría, porque aquí no es solo socialismo del siglo XXI, son todos los políticos que están coludidos a las grandes transnacionales, porque podríamos haber dicho que este presidente era de otra tendencia y resultó peor que otros gobiernos. Entonces aquí no hablamos de tendencias políticas, sino realmente de políticos coludidos a grandes organizaciones transnacionales que están hipotecando al país, que están regalando la patria y que si los ecuatorianos no reaccionamos, después será tarde. Coronel, coméntenos, ¿qué pasaría en caso de ganar el voto nulo, ya sea en la primera vuelta o en la segunda vuelta electoral? ¿Qué pasaría? ¿Cuál va a ser el futuro del país? Ahí tiene que accionar justamente el CNE. Al ganar el voto nulo se llamarán a nuevas elecciones, pero el pueblo ecuatoriano rechazará los mismos de siempre. Tendrán que levantarse de colectivos ciudadanos de las bases sociales, verdaderos patriotas. Y como le dije, es clave realizar esa consulta popular que tiene que impulsarse con esta fuerza que hará el voto nulo. Realmente será una nueva política, la política del pueblo. ¿No consideran ustedes que tomando en cuenta la crisis que está viviendo el país, uno de los temas más importantes, la seguridad, la falta de empleo, la falta de medicamentos, que ya han venido denunciando todos los colectivos, los grupos sociales, que gane el nulo retrasaría más las elecciones, nos quedaríamos más tiempo con el mismo gobierno? ¿Qué es lo que pasaría realmente en este contexto que está viviendo el país? Bueno, ahí son acciones que tienen que llevar las fuerzas de seguridad, la fuerza pública tienen que accionar, realmente tienen que cumplir la misión constitucional, las fuerzas armadas, la Policía Nacional, tanto el ámbito externo como interno tienen que accionar. De pasar eso, tienen que tomar acciones, tienen que cambiarse los mandos que se encuentran, pseudo líderes que no han actuado. Créanme que este problema del narcotráfico no es desde ahora, ha sido de siempre, sino que lo han dejado a libre albedrío porque justamente están insertos en instituciones del Estado estos poderes. El dinero compra conciencias, por ende se tiene que sanear, tenemos que poner gente nueva para que lleve el liderazgo y el presidente tendrá que accionar en ese momento. Pero como le dije, aquí se tiene que cambiar una cultura de país en donde el pueblo sea el que ponga sus candidatos verdaderamente y no las tiendas políticas a las cuales les compran con dinero para determinado puesto. Uno de los puntos que mencionaron dentro de la rueda de prensa fue sobre la perspectiva que ustedes tienen del Consejo Nacional Electoral y mencionaron que podrían
manipular las próximas elecciones en cuanto a la votación. En caso de que llegue a ganar el nulo, ellos pondrían a su candidato. ¿Cuál es la perspectiva real que ustedes tienen? Estamos convocando a las juntas patrióticas de los diferentes cantones, provincias, para fortalecer y de tal manera de hacer una vigilancia, ¿no? Se va a mover a las veedurías para poder controlar, vamos a poner los documentos para que realmente Fuerzas Armadas ayuden en ese control. Dijo, el CNE dijo que no se pueden meter. Las Fuerzas Armadas tienen que cuidar y son responsables de la seguridad y las garantías de los ecuatorianos. Por lo tanto, no se puede negar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen en cada recinto electoral un militar. Entonces podemos tener nosotros un control paralelo, si es que cabe el término, o por lo menos darnos cuenta cuáles son las verdaderas votaciones para evitar estos manejos de los software, de los algoritmos, etcétera. Tenemos que los ecuatorianos velar por nuestro derecho al voto y en este momento sería el nulo. O sea, es un rechazo. El voto nulo significa no les creo, nos han mentido, nos han traído hasta aquí, ya no podemos, tenemos que dar un viraje, tenemos que dar una vuelta de timón y eso tiene que ser agrupando a la gente que rechazamos a estos políticos tradicionales. ¿Qué pasa con las consultas populares? ¿También se está impulsando el voto nulo en estas consultas? En el voto nulo, si nosotros logramos tener esa fuerza que anhelamos, realmente se tendrá el presidente o el candidato que vaya, tendrá que hacer un consenso con el pueblo para hacer la consulta popular, pero no las preguntas que quiera poner él, las preguntas que el pueblo necesita, en el campo de seguridad, en el campo de medio ambiente. Nosotros tenemos que saber cuál es la posición del Ecuador. Tomemos en cuenta que estamos nosotros arrodillados en una agenda globalista 2030, en donde estamos hablando de una ideología de género que se quiere institucionalizar mucho más, de la sexualización en los niños y una serie de problemas. Estamos teniendo problemas en la salud, tenemos problemas en tantas áreas. Como no tenemos una constitución que apalanque y cada uno quiere hacer lo que le da la gana, con un poder legislativo, una asamblea que no cumple, yo les voy a dar algo que es parte de nuestra resistencia. La asamblea defenestrada aprobó la ley de acuerdos internacionales y le dio la potestad al presidente para que pueda firmar cualquier acuerdo internacional o tratados internacionales sin que la Asamblea lo cuide. Frente a eso, el presidente de la República puede firmar con quien quiera. El día de mañana puede tener usted un ejército transnacional aquí en el Ecuador. Por eso es que se calientan las calles, permite que aumente la inseguridad, quieren hacer parecer que Fuerzas Armadas y Policía no pueden operar, entonces tienen que venir ejércitos de otros países, dirán que tenemos que cuidar el medio ambiente, nos prohibirán tener acceso al agua y traerán pues fuerzas transnacionales para cuidar el agua, se controlará lo que se refiere a agricultura y ganadería. Todo eso es un control que está en la agenda globalista, pero no lo dice, ningún candidato lo dice. Aquí están todos los candidatos coludidos a una agenda globalista en donde se lleva por el tema todo es de todos, nada es de nadie y serás feliz sin tener nada. Coronel, le repito mi pregunta. Ustedes también están impulsando el voto nulo en las consultas populares del Chocó Andino y de Yasuní, tomando en cuenta que son consultas propuestas por el colectivo ciudadano. Estoy de acuerdo. Sí, el voto nulo, el no también va, porque el Ecuador no puede dejar de explotar el petróleo, no puede dejar de percibir 2.000 millones de dólares, no puede poner 1.500 millones para desmantelar, cuando el país vecino puede estar absorbiendo el petróleo. No se puede dejar. Esto es una estrategia que quieren desbalancear económicamente al Ecuador. Nosotros estamos porque no se deje de explotar el Yasuní. ¿Qué es lo que van a realizar ustedes el 10 de agosto? Ya mencionaron un plantón, una concentración. ¿Qué es lo que van a realizar en ese día? ¿Hacen un llamado a nivel nacional? ¿En dónde va a ser? El 10 de agosto va a ser en el monumento a Simón Bolívar frente al Banco Central, donde se concentrarán las organizaciones que estamos impulsando el voto nulo y también organizaciones que se quieran adherir al propósito. Todos están abiertos. Aquí hemos abierto toda esta invitación a jubilados. Estamos en un problema tremendamente social, a jubilados, inclusive a servidores públicos, porque luego la concentración en donde se trazarán las directivas e inicia la campaña del voto nulo, nosotros haremos una marcha hasta Carondelet. Dejaremos un documento, también dejaremos documentos en el CNE, porque les vamos a decir que no confiamos en lo que están haciendo. Dejaremos un documento en el Ministerio de Defensa para que sean los garantes realmente, pero de la democracia, si es que aún hay democracia en este país. Sobre la desconfianza que tienen en el Consejo Nacional Electoral, ustedes mencionaban de un sistema que está circulando por Bolivia, por Perú, por Ecuador, que pretendería anular estas elecciones, que pretendería que no sean correctas las elecciones.
Bueno, esa información ya la tenemos que se ha manejado en varias áreas. Por eso es que la presidenta del CNE tendrá que dar las garantías, tendrá que abrir. Es como cuando alguien no tiene que ocultar, cuando nada hay que ocultar, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir. Entonces, que entren veedurías ciudadanas porque no deja que las Fuerzas Armadas lleven un control paralelo. Entonces, tiene que transparentar, porque cuando alguien no quiere transparentar es porque algo oculta. Coronel, un mensaje final a nuestra audiencia para que puedan impulsar también ustedes el voto nulo. Ecuatorianos, el voto nulo es decirles no a los mismos de siempre, a los políticos que se cambian de camiseta, que no tienen ideología, que no les importa a los ecuatorianos, que no les importa a las generaciones, solo les importa su dinero, les importa el dinero a costa del hambre de los ecuatorianos, a costa de la salud de los ecuatorianos. Unámonos, demostrémosles a todas esta casta política sinvergüenza, mentirosa, coludida, que el pueblo ecuatoriano es más. Seamos verdaderamente mandantes y digámosles no, que lo que pasó en Calacalí en otras elecciones, que ganó el voto nulo y les puso en jaque a todo el CNE, vamos a ver qué es lo que hacen, pero no vamos a aceptar cualquier tipo de candidato. Tienen que ser candidatos que salgan de las bases sociales, gente humanitaria, gente de servicio, gente que ha renunciado a sí mismo por ayudar a los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, coronel. Como ya escuchamos, la Junta Cívica Patriota del Ecuador lo que busca es que toda la ciudadanía, todos los ecuatorianos y las ecuatorianas voten en estas próximas elecciones del 20 de agosto nulo. De esta forma las elecciones se anularían y se convocarían nuevas elecciones con nuevas personas, como ya mencionó el coronel, propuestas desde la ciudadanía y que estén prestas para ayudar y para servir al pueblo ecuatoriano. Es lo que podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. Gandhi Guama los acompañó en cámaras y aquí Camila Vitesis. No olviden suscribirse a Corape Digital TV para enterarse de más noticias.